Bueno, queridos patitos, estamos precisamente con el libro El ángel de la ciudad de Eva García Sáenz de Urturi. Este libro resulta curioso porque no sabía si iba a poder hablar de él o no, porque técnicamente va ligado con la trilogía de la Ciudad Blanca en la que yo creía que era continuación y no sabía si había hecho el vídeo del libro negro de las horas. No lo recordaba, pero sí tenemos vídeo del libro negro de las horas, que es el inmediatamente previo a este libro de El ángel de la ciudad, de este 29 de marzo del 2023, ya a la venta, hace ya unas semanas, y por lo tanto ciertamente gustoso. Ya lo he terminado de leer, por supuesto, hace un rato, y por tanto ciertamente ahí tenemos la disponibilidad respecto a este libro. Hay otros libros comentados de García Sáenz de Urturi en este canal, como Pasaje a Tahití, como la saga de los longevos, y por tanto ciertamente es una autora vitoriana, aunque afincada durante un tiempo en Alicante, donde un servidor cumplió mi primer año de vida. En Benidorm cumplí mi primer año de vida. Y por tanto, ciertamente, tengo una cierta debilidad, en parte por esta zona o rincón alicantino, por arraigambre. Lo mismo que, evidentemente, allí tenemos un bachoque y tenemos una calle del coño, donde tantos vascos vamos a pasar algún tiempo de nuestras vidas, por ser poético. Pero bueno, ciertamente, la autora es cariñosa, agradable, hemos podido estar en alguna que otra presentación, ha firmado los libros, es una mujer de convicciones y de plasmación de su saber hacer en la literatura. Y por tanto, ciertamente, había que comprar y leer el libro. Resulta curioso porque, a pesar de que Kraken es el protagonista de este libro, como también del libro Negros de las Horas y de la trilogía de la Ciudad Blanca, que he descubierto ahora que el libro Negro de las Horas está fuera de la trilogía de la Ciudad Blanca, que parece que hubo un cierre, propiamente dicho, en esa trama del tercer libro, en donde vamos a ver a un Martín Chipía en el periodo anterior, en el periodo de 1200, porque hay una historia bastante curiosa y peculiar de que Vitoria estuvo asediada 9 meses en 1200. Y el defensor sería Martín Chipía. Y Martín Chipía es personaje de mis novelas Atentado con Julia de Higueldo y Burdinsal en orden de Rossi. Porque puedo decir con satisfacción que hay tres que tienen influencia directa en mi escritura como novelista, como son la señora Dolores Redondo, Eva García Sáenz de Urturi y María Oruña. Por tanto, ciertamente, es una de mis musas, ¿no? Y agradecido, por lo tanto, con la lectura de sus productos, cariñosamente entregados a los lectores, como puedo ser yo mismo, ¿no? ¿Por qué no? Y por lo tanto, ciertamente, ahí tenemos una situación en donde había, curiosamente, un cambio de trama. Sí, era cierto, había un cambio de trama porque en el libro Negro de las Horas nos vemos la situación respecto a la madre de Kraken, de Unai, y aquí vamos a profundizar en el libro respecto al padre, el padre perdido de Kraken, que evidentemente no lo podemos recuperar porque falleció. Falleció, resulta curioso, porque yo nací un 19 de mayo de 1982 y el padre de Kraken muere en mayo de 1982. ¿Hay una conexión? Lo mismo que podría ser curioso que en algún momento de esta novela parece que la señora Eva García Sáenz de Urturi quiere convertir a nuestro Kraken en Daredevil. Matt Murdock, pero en versión policial. Pero bueno, cosas curiosas, ¿no? Cosas veredes. Hace unos 20 años largos, Ben Affleck fue Matt Murdock en aquella Cocina del Infierno, en aquella película del año 2002, que algunos tienen de infausta memoria. Pues yo tengo cariño. No sé si la vi en el cine en aquel momento. Puede que sí. O la vimos en casa de algún amigo, cogida de alquiler en 2003, y por eso puede ser el 20 aniversario para mí.
Este libro, que está centrado en Ángel de la ciudad, vemos aquí Venecia. Venecia resulta curioso porque ella fue y ha ido más veces a Venecia, y en la parte de atrás podemos ver la reflexión acerca de la novela. Un espléndido y decadente palazzo arde en una pequeña isla veneciana donde se celebra un encuentro de la Liga de los Libreros Anticuarios. Aparece la Liga de los Hombres Extraordinarios, que también aparece Venecia en ella. En 2003, casualmente. Los cuerpos de los invitados, todos conocidos de Kraken, de Unai, López de Ayala, no aparecen entre los escombros, y se sospecha que su madre, Ítaca Espósito, estuvo implicada en el incendio que sucedió en idénticas circunstancias décadas atrás. Concretamente, estamos hablando de que el libro habla de dos épocas, una de 1992, comienzo más o menos, y otra el año 2022. Mientras, en Vitoria, la inspectora Estíbaliz Ruiz de Gauna investiga un caso que puede tener las claves del atraco que acabó con la vida del padre de Kraken. Pero Unai es reacio a volver a la investigación en activo y siente que debe elegir entre la búsqueda de lo que le sucedió a sus padres o la familia que ha creado con Alba y su hija Deva. Alba y Deva aparecen en el inicio, una situación que parece cercana a Halloween, bueno, parece un poco cercana a la noche de Arpurgis, esta situación un poco familiar, pero luego acabaremos degradando porque, bueno, ciertamente no son tantas páginas, parece que hay que contar mucho y a veces uno se entretiene en un asunto, y lo que suele pasar a veces, en algunos momentos puede parecer, digo que puede parecer, no digo que haya sentido esa situación, pero digamos que puede parecer que hay un tracto, como en el segundo cuarto del libro, que pueda tener una cierta aridez, como un tránsito respecto a lo que es el planteamiento para ir fluyendo en dirección hacia el comienzo de la resolución en los segmentos 3 y 4 de los cuartos del libro, si lo podríamos situar en esa compartimentación hipotética. Y por tanto, ciertamente, cuando ya has cogido de qué va y el asunto, pues es cuando el asunto va fluyendo y las tramas se van generando en paralelo. Un capítulo en 1992, otro en 2022, sobre todo en la situación también dual respecto a lo que sucede en Vitoria, lo que sucede en Venecia, pero siempre con ese trasfondo respecto a lo que sucede en Venecia y siempre teniendo esa situación respecto al propio pasado de Kraken y la propia madre Ítaca Espósito en el pasado y en el presente en la ciudad de Friulia Giulia Veneto, en la zona del norte de Italia. Tengo suerte porque en mayo de 1999, en el viaje de estudios de mi colegio, Colegio Nuestra Señora de Europa, pues ciertamente hicimos el viaje hacia Venecia y hacia otras ciudades de Italia. Venecia tiene esta particularidad que, salvo que entres por mar, entras por una carreterita que está sobre las aguas, y evidentemente tienes que entrar de una manera ordenada. Entramos en autobús, y María José, profesora de historia, para levantarnos, porque estábamos entrando de buena mañana ahí a Venecia, pues nos hizo un grito de Athletic para poder despertarnos a los que estuvieran. Yo no estaba, pero a los que estuvieran dormidos. Resulta curioso porque pasamos casi un día allí en Venecia, y dice al final, aquí Eva García Sarduturi dice que sufrió el síndrome de Stendhal, que dice aquí creo que es la historia del ángel protector tal vez comenzó cuando llegó a la ciudad por primera vez con 20 y pocos años. Fue su primer mal de Stendhal. No fue capaz de superar el impacto de tanta belleza a su alrededor y terminó con una decena de carretes analógicos y un voluminoso álbum de fotografías que visita una y otra vez. En mi caso, no fue posible. Llegamos a Roma, a
Resulta curioso también que en esa semana que estuvimos por Italia no pude ver la Pietà de Michelangelo, porque estaba, y sigue estando, cuando entras en el Vaticano, San Pedro del Vaticano, está entrando a mano derecha. Pues bien, en un día, llegamos a la zona de San Pedro del Vaticano y estaba el Santo Padre, el caro amico polaco, Giovanni Paolo II. Juan Pablo II estaba oficiando el ascenso a los altares divinos del Padre Pío de Pietrelcina. Y por tanto, ciertamente era imposible pasar, porque evidentemente estaba todo el tinglado delante y la manifestación de un fervor cristiano católico ahí. Por tanto, ciertamente no era posible. Pero al día siguiente, cuando llegamos y yo pude acercarme a San Pedro del Vaticano, me dieron con la puerta en las narices. ¡Pum! Me la cerraron al frente. Habíamos visto, por supuesto, los museos vaticanos, la parte de dentro. Resulta curioso, porque habla de carretes y cuando entramos en la Capilla Sistina, antes de entrar, nos dijeron, aquí ninguna foto, ninguna, y mucho menos con flash, ¿eh? Entré y resulta que literalmente, el único gilipollas, el único que no sacó una foto dentro de la Capilla Sistina fue yo. Todo el resto de nuestro grupo y del resto de grupos estaban sacando fotos y con flash y todo lo que hiciera falta. Y como digo, tuve la mala suerte de que en Roma se me acabó. La cámara petó, como se puede decir popularmente. Y por tanto, tengo menos de un carrete de una semana de estancia en Italia. Menos de un carrete, puede que una decena de fotografías. Y por tanto, ciertamente, la memoria no está en las fotografías, sino está aquí. Ahí cuando pude estar en la zona de la plaza de San Marcos, delante de la basílica, en la zona que conecta la entrada a la plaza de San Marcos. Luego, cuando hicimos contrato con un gondolero que nos estafó, porque contratamos para varios una góndola para una hora de góndola por los canales, y nos dio 40 minutos. No puede decir, oh, la traducción, el amigo, esto, lo otro. 40 minutos y todos teníamos reloj. Por lo tanto, ciertamente, sabíamos perfectamente la diferencia entre una hora y 40 minutos. Yo comí en una pizzería, comí una pizza riquísima de carne de caballo. Ahí la tomé, resulta bonito. Cogí una serie de chucherías de cristal de Murano, un caracol que lo tengo por aquí, no mucha distancia. Por tanto, ciertamente fue productivo. Recuerdo algunas plazas, algunas las he visto en alguna película. Por tanto, ciertamente sentí ese cierto enamoramiento, pero tampoco tanto como puede ser Eva García Sarduturi, que ha estado más veces. Pero yo estuve con 17 años. Ella estuvo con 20 y poco, o con 17. Pero bueno, volvamos al libro. El libro trata de exponernos esa situación del padre y del abuelo. El abuelo se llama Santiago, que es una de las decisiones de casting del primer libro transmontado a película. Está bien. El actor que interpreta al abuelo está bien en aquella película de Fausta Memoria. Pero bueno, ciertamente, el abuelo, Santiago, el padre, Kael, el hermano, Germán, y está Unai, Kraken. Y evidentemente está Alba y está Deva. Y por tanto ahí está la trama con Estíbaliz y todo aquello en Vitoria. Y la madre Ítaca con la situación del pasado.
esa relación que veíamos en el libro negro de las horas con el ámbito de Calibán, que teníamos allí, la persecución y por tanto la búsqueda del mal. Y aquí tenemos a un ángel de la ciudad, un protector, porque resulta interesante la figura de esa persona y también algunos personajes, ya sean policías o bomberos en Venecia, para esa investigación con esa quema en el palazzo y esa desaparición de estas personas y también de los libros asociados a estas personas para esa exposición. Y por tanto, ciertamente tiene esa variante ligada también a la investigación, ligada a la muerte del padre de Unai, que es Gael. Por tanto, ciertamente, esta relación, este libro, que termina bien y en buena medida se puede decir que enigmas, los enigmas quedan más o menos resueltos, o por lo menos quedan en un punto dulce para dar un giro a la trama y hacer tal vez, si hace una tercera parte, hacer algo distinto a esta serie nueva de Kraken, que de momento es biología, pero no sabemos si llegará a ser una trilogía, porque, y si ves esto, Eva, porque nos debes un libro de la saga de los longevos. Vale que hay una cierta referencia en el tercero de la Ciudad Blanca, pero tenemos los longevos y luego la saga de Anne y luego había prometido un tercer libro y por tanto ese Eva nos debes como lectores, por favor, por el amor de Buda, venga. Evidentemente los tiempos son complicados, la situación para escribir pues siempre es difícil, y por lo tanto siempre hay complicaciones, siempre hay demandas, porque tal vez el tercer libro de los longevos no sea lo más demandado del mundo mundial, y tal vez más de Kraken, pues siempre es agradecido, porque como ella dice, al final, pues seguramente haya alguien en esos momentos en los que llegas al final en Brasil o en Vietnam, leyendo o preocupándose por la trama de Kraken, y por lo tanto ciertamente es un ámbito universal, pero también estamos interesados por la vieja familia. Hombre, por tanto, ciertamente hay ese asunto. No sabemos si habrá más libros ni de qué, ni tal vez, y estas cosas también pueden suceder, que haya cosas entre medias, que no tengan que ver ni con la vieja familia, ni con lo que es el ámbito de Kraken, sino que sean historias aparte para desoxigenar, para expandir la mente y poder visitar otros mundos, que es lo que hace un escritor y también un lector, y por tanto, ciertamente, esas posibilidades siempre están encima de la mesa, como han hecho otros escritores respecto a sus tramas existentes. Y por tanto, ciertamente hay que ser agradecidos con propuestas como esta, que, bueno, pues ciertamente hubo esa mala suerte, esa mala fortuna con esa película, en donde lo que peor se podía hacer se acabó haciendo respecto a poner en pantalla una Alba que no convenció a los lectores, por lo menos a mí no me convenció. Será buena actriz, pero no la veíamos. Y desvelar a quién es el malo en mitad de la película, incluso inventándote una secuencia en lo alto de la catedral nueva, pues ciertamente es algo que resultó alucinante, porque se podrá ver una película bien, pero lo importante es el guión, la trama, el trasfondo, lo que te quiere contar. Y por lo tanto, ciertamente ahí está el intríngulis del asunto, donde ciertamente para adaptar algo debe de ser incorporar la sustancia, no tiene por qué ser literal, porque al fin de cuentas estamos hablando, por ejemplo, de este libro, que incorpora varias localizaciones, esa Vitoria, alguna referencia en Madrid, pero sobre todo Vitoria y Venecia, y ciertamente tenemos un libro que
está cerca de las 400 páginas. Y esto para una película de 1 hora 50 minutos, o 2 horas 10, o 2 horas, pues ciertamente no todo puede estar al dedillo y las descripciones y todo ahí incorporado, pero puedes hacer una síntesis en donde haya una simbiosis entre lo que es el texto y el monumento audiovisual que quieras construir, en donde, sobre todo, en el ámbito de Dolores Redondo, la segunda y la tercera parte está relativamente bien incorporado. La primera no tanto, pero como digo, aquí parece que, por lo menos por ahora, no hay disponibilidad de continuar con esa conexión con lo audiovisual. Por lo tanto, ciertamente tenemos lo escrito, tenemos los libros, y este hace honor a su propuesta. Es agradecido, sobre todo cuando digo el asunto de que, sobre todo cuando uno se va acercando al final de la segunda mitad en adelante, pues va generando esa acumulación de aceleración de la trama, y por lo tanto ciertamente ahí va viendo un vibramiento de los personajes y de una serie de resoluciones, aunque algunos seguramente tal vez digan que son resoluciones de tipo convencional, pero bueno, ciertamente da igual, el asunto funciona. Claro que funciona. El libro funciona en sus claves y en sus situaciones y no deja nada suelto. Lo que quiere contar, yo creo que lo cierra bastante bien y da continuidad a lo que empezaba proponiendo en el libro negro de las horas. Y aquí, curiosamente, es cuando me doy cuenta de esa nueva realidad, de ese nuevo elemento, a pesar de que, como digo, buena parte de los personajes están incorporados. Aquí es una trama, tanto en el libro negro de las horas como aquí, tenemos una trama más personal, un poquito más familiar, más íntima, que gira no tanto a crímenes fuera de este ámbito personal y familiar, sino que transmiten esa relación de crímenes ligados a la familia de Unai. Y por tanto, ciertamente, tal vez en un futuro pues pueda haber una forma de destaponamiento con una ya que ha habido una resolución, pues puede haber una forma de evolución en otros ámbitos, nuevos pastos en los que conocer la nueva evolución de Unai, de Alba, de Deva, del abuelo y de la madre Ítaca Expósito. Lo veremos, tal vez, en una próxima escritura, pero como digo, en este caso yo creo que es absolutamente imprescindible para poder comprender bien este libro, haber leído el libro negro de las horas, por lo tanto no es bueno, yo creo, inmiscuirse directamente, pero no es necesario, en parte, haber leído la trilogía de Ciudad Blanca, a pesar de que sería interesante y bueno, evidentemente, haber empezado por el primer capítulo y leer los 5 libros. No se puede pedir todo, y por tanto, ciertamente, la única exigencia que creo que es razonable decir, que para poder hincarle el diente a este libro hay que leer el inmediatamente anterior. Es una parte separada, yo creía que era 5 y es 3 más 2. Y por tanto, ciertamente, aquí tenemos la propuesta de la autora. Y como digo, es un libro que se lee fácil, agradable, agradecido, y que lleva el nombre del ángel de la ciudad. Venecia y Vitoria. Dos ciudades que conozco y que he vivido, en parte experiencias en ella, más en Vitoria que en Venecia, y que ella, Eva, las ha tenido, por supuesto, para poder generar estas historias a través de sus propias experiencias, transmutándolas con leyendas, historias y otras cosas que uno se interesa cuando conoce esos escenarios. ¿Y aquí qué ha podido pasar o qué puedo instalar para que pase en mi narración con mis personajes? Bueno, pues aquí ciertamente está la propuesta de El Ángel de la Ciudad para todos nosotros. Así pues, vamos a dejarlo aquí. Sin más, queridos patitos, es que ricasco. Agur, berobat. Beti gelpia.